vuelta están viendo imágenes en directo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En unos minutos la presidenta en funciones, Díaz Ayuso, actualiza datos de vacunación y además también están viendo el acto de campaña de Gabilondo con las Juventudes Socialistas, que han anunciado que parte fundamental de su estrategia va a ser insistir en que en la Comunidad de Madrid es prácticamente imposible vacunarse, para culpar de ello a Ayuso, a pesar de que es el Gobierno central quien tiene que proporcionar a las comunidades autónomas las vacunas. Luego hablaremos de esto por la polémica Ayuso-Chimo Puig con el Gobierno en medio, criticando a una y aplaudiendo al otro. Pero voy a saludar en la mesa a Fernando Santiago, bienvenido. Muy buenos días. Decía que ibas a desmaquillar los datos, ¿a lo mejor me pasa? ¿O bueno, todo lo que supimos ayer era mentira? Alguno vamos a sacar y alguna cosa no llega a ser del todo correcta. Es que en la estadística y en las cosas que dice el Gobierno no todo es verdad y no todo es mentira, pero las verdades a medias son peores que las mentiras. ¿Qué cosas? ¿Te crees los datos? Le veo muy combativo a don Fernando hoy. Prepárense, no, es que prepárense ustedes para lo peor. No, ¿Han abierto el CEPES ya o no? Lo que pasa es que yo ya no me creo prácticamente nada de lo que ocurre en política, y no soy político, como usted bien sabe, pero claro, cuando todas estas cosas que dicen los políticos las aplicas en criterios técnicos y no dan una, y no coincide ninguna, pues alguien está mintiendo. Y normalmente los técnicos tienen la mala costumbre de no mentir, sino de dar datos objetivos y reales. Por lo tanto, solo me queda por omisión una conclusión, y es que los políticos mienten. ¿Pero está abierto el SEPES o no está abierto? No, el ¿Se han cobrado todos los ERTES o no se han cobrado? No se han cobrado todos los ERTES, hay muchos ERTES que cobrar. De hecho, hoy creo que, si no recuerdo, no la he podido ver, pero Jesús Gascón tenía la rueda de prensa, el director general de la Agencia Tributaria, donde precisamente supongo que habrá hecho las recomendaciones que llevamos haciendo mucho tiempo todos, y es que aquellos señores que no han cobrado el ERTE, que tenían que haberlo cobrado, que esperen hasta el último minuto a hacer su declaración de la renta, por si entre medias llega el dinero, para evitar tener que hacer una segunda declaración complementaria, aunque no lleve recargos de intereses, y que aquellos señores que han cobrado el ERTE y lo tienen pendiente de devolver porque no les correspondían, que no pongan sus datos en la renta, porque si no, luego van a tener que acudir a la devolución por ingresos indebidos. Se van a tener que gastar el dinero en un profesional que les haga el escritito y esperar a que le hagan la devolución de ingresos indebidos, salvo que les sobre dinero. Si les sobra el dinero, entonces háganlo ustedes, porque como el tipo tributario está más alto de lo que pagan los bancos, es una forma de tener una rentabilidad a un dinerito. ¿No puede usted informarnos si en Moncloa y los 1.000 enchufados han cobrado ya la nómina de este mes? ¿Se jugaría usted conmigo a que los enchufados y Moncloa la nómina seguro que la cobra? Lo que no cobra... No, yo sí estaba inquieto por ellos. Igual están teniendo dificultades y el presidente todavía no ha cobrado, o Marlaska. Yo por ellos no ¿Usted cree que ellos han cobrado? Por ellos no estoy nada inquieto en cuanto a su cobro de nómina. Estoy más bien inquieto en cuanto al pago de mi renta o de la renta de los españoles de a pie, en cuanto a los pagos de las cotizaciones de los seguros sociales, en cuanto a las pensiones, etcétera. Les recuerdo lo que dijimos hace un año. Acabarán bajando las pensiones, acabarán congelando los sueldos a los funcionarios y nos van a subir los impuestos. Ya nos han subido los impuestos, acertamos el primer tercio. Ya en parte las pensiones están viéndose que han bajado porque su capacidad retributiva no va a la misma velocidad y ya están anunciando. Nos queda la tercera para el pleno total, congelación de salarios funcionarios. Pero vamos, es cuestión de que avance el año con unos presupuestos generales del Estado que no van a cumplir ni por asomo en cuanto a ingresos y en los que se van a sobrepasar también con asomo en cuanto a gastos, con lo cual si estábamos en el 120 de déficit nos vamos a Dios sabe cuánto. Y todas estas barbaridades, todas estas cacas, es que iba a decir mierdas, pero como me dijo un nieto suyo que dijera cacas... No se puede, no me gusta, aquí no podemos decir eso. Todas estas cacas se podrían hacer pues cuando en los años 70 estábamos en el 49, en el 39, en el 39 del PIB, podíamos hacer la barbaridad de irnos al 80, al 90. Cuando estamos en un 120, no. Me dicen puede desde usted control... utilizar Boñiga, que eso a típico les gustaba mucho. Me quedo con lo de Boñiga. Diga. Me dicen desde control que Ayuso está precisamente refiriéndose al globo sonda del Gobierno. Vamos a escucharla. Para toda España, no solo para la Comunidad de Madrid. Por otro lado, con el tema del 9 de mayo, tendrá que ser el Gobierno el que decida a partir de ahora qué escenario quiere para España. Porque si el Gobierno de España no tiene un plan para España, que es lo que venimos sufriendo más de un año, tenemos otro problema añadido. No ha habido una ley de pandemias que el propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta se comprometieron a redactar el año pasado. Nos dijeron que para verano del año pasado habría una legislación que nos podría
abrir y señalar el camino a las demás comunidades autónomas. Y no han hecho absolutamente nada. Y volvemos a encontrarnos ahora mismo... Se está refiriendo Ayuso a la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez, en la que anunció dos cosas importantes. La primera, que se va a incrementar el ritmo de vacunación, habrá que verlo. Y la segunda, que no quiere prorrogar el estado de alarma una vez que lleguemos al 9 de mayo. Ayuso se refirió a este asunto. Ayer también decía que había sido un milagro, como después de anunciar elecciones en la comunidad, el Gobierno ya no quería seguir imponiéndonos restricciones y coartando nuestras libertades. Vamos a recordar ese momento. Bueno, ya solo falta que no nos obliguen a cerrar la Comunidad de Madrid en el Puente de Mayo, porque ya hasta la fecha así lo han intentado siempre. Ha sido llegar las elecciones y mágicamente las cosas han cambiado. Ahora parece que ya no va a haber estado de alarma. Incluso a lo mejor podemos ver al presidente del Gobierno yendo al Congreso de los Diputados a dar cuentas de su no gestión por la pandemia. Ahora parece que puede haber vacunas. Ha sido maravilloso. Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro. Solo falta verle en el hospital enfermera Isabel Zendal. Y sobre el asunto de las vacunas, que enseguida les vamos a contar con lo que está pasando con Ayuso y Chimo Puig, hablaba también, decía eso sí, que el anuncio de más vacunas es puramente electoral. A ver, las vacunas las trae la Unión Europea y las aplicamos las comunidades autónomas. Y ha habido un anuncio por parte de la Moncloa, pero no es la Moncloa quien hace estas cosas, por mucho que lo intenten anunciar. Madrid está preparada para vacunar de manera masiva. Ayer mismo vacunamos a 40.000 personas y podemos hacerlo en muchísima mayor proporción, porque contamos con grandes centros de vacunación. Ahora se va a sumar el Wizzing Center, pero también los hospitales, y aquellos ayuntamientos y municipios que nos vayan cediendo instalaciones podrán sumarse a la estrategia. Pero para eso tiene que haber vacunas. Por ahora lo único que ha habido es un anuncio electoral, pero tiene que haberlas. Y por ahora no nos ha constado que hubiera suficientes. Nos hemos ido organizando con lo que contábamos. Si hay más, bienvenidas sean, y por supuesto que las aplicaremos y cambiaremos la estrategia. Ojalá pudiéramos vacunar a todo el mundo. Es más, ojalá pudiéramos vacunar a todo el mundo antes del 4 de mayo, pero no lo veremos. Pero joder, que no tienen que vacunarnos ellos, que nos vacunamos nosotros. Vamos a alguien a que nos ponga la vacuna. ¿Ves que no nos van a vacunar? Es que asumimos como un puñetero rebaño ese lenguaje. Les vamos a vacunar, que no nos van a vacunar, joder. No nos van a vacunar. No te dejan otra opción ahora mismo. Bueno, pues no quiero que salga un señor y diga, te voy a vacunar. No, voy a ir yo voluntariamente a que una enfermera, un médico, un ATS me ponga una inyección y me inocule la vacuna. La vacuna que escojas tú. Por cierto, mirad, ¿te acuerdas cuando nos criticaban porque teníamos aquí una bandera de España? Mira, es que ahora todos salen con la bandera de España. Qué bonito, sí, es verdad. Copiotas. No. Bueno, lo que está pasando con las vacunas es que este lunes sabíamos que la Comunidad de Madrid había mantenido algunas reuniones para valorar la posibilidad de comprar dosis de la vacuna Sputnik, la rusa. El Partido Socialista lo criticó en su perfil oficial de Twitter ayer. Pues bien, poco después supimos que Chimo Puig ha comprado para la Comunidad Valenciana 2 millones de dosis de la vacuna de Janssen, que tampoco es ninguna de las que está repartiendo el Gobierno central ahora mismo. ¿Qué sucedió? Que la cuenta oficial del Partido Socialista Valenciano, con ni 6 horas de diferencia, aplaudía la decisión de Chimo Puig. Es decir, con pocas horas de diferencia decían que Ayuso se ha salido del marco constitucional y aplaudían a Chimo Puig por hacer más que Ayuso, que sí ha comprado las dosis. Ayuso finalmente no las ha llegado a comprar. Pero los voceros de... No puedo creer que entraran en contradicción. No te lo puedes creer. Bueno, por cierto, los voceros del PSOE de Chimo Puig ya han explicado que dice eso, pero no dice eso. ¿No? Que Chimo Puig lo que dice es que ha hablado, porque habla muy habitualmente, con los señores de Janssen, y le han dicho que de las que van a venir a España, que son 20 millones, le tocan 2 a Valencia cuando toquen. Eso es lo que ha dicho él, que no ha dicho él, porque lo que ha dicho es lo que dices tú, María. Pero eso es lo que han dicho ya en todas las televisiones de esta mañana. No fuera caso que, porque evidentemente dicen que eso es mucho menos grave que lo que hizo dice Isabel Díaz Ayuso, porque habló de una vacuna no permitida. Es que vamos a ver, aunque no comprada, pero no permitida. Hay un tema con lo cual es saltarse la Unión Europea, saltarse España y saltarse todos los criterios. Un segundo, que acabo de contaros, la verdad que esto es pues un poco la curiosidad, lo que publicaba Monedero en Twitter sobre este asunto. Enseguida doy la palabra, bueno, primero me voy a ir a pausa, pero que sepan que Monedero
Sí, escribía un mensaje dirigido a Díaz Ayuso, la verdad que es una tontería, pero me ha parecido curioso y os lo quería contar. Ayuso intentó comprar la vacuna rusa Sputnik por su cuenta y al margen del gobierno. ¿Sabrá que los mismos a los que le ha intentado comprar la vacuna lucharon contra la División Azul? Las cosas de Monedero. Un segundo, porque os veo a todos haciendo gestos, pero a la vuelta de la publicidad. En menos de un minuto comenzamos nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta de La Mañana y antes de la pausa les contaba la última de Monedero en Twitter y antes todos queréis responder, pero ahora os veo ya muy tranquilos y muy callados. No, tranquilo. Ya sé que no hay que responder este tipo de estupideces, pero cuando un tío es estúpido y dice estupidez hay que decírselo a la cara. Es una ofensa para los que somos familiares de alguien que ha estado en la División Azul. Por cierto, mi abuelo estuvo voluntario y el hecho de que estuviera voluntario en la División Azul no significa que usted pueda decir la estupidez que ha dicho, teniendo en cuenta que mi tío abuelo fue muerto del otro bando. Quiere decir que yo tengo familiares en los dos bandos, no me inclino por ningún lado ni por otro. Pero ya está bien de la guerra civil, ya está bien de la república, ya está bien de estupideces. Hable de lo que tenemos que hablar, hable de las bandas latinas que se lían a tiros en Madrid, hable de los comercios que están cerrando, hable de los seres que todavía no se solucionan. Chales, ocupémonos de lo que hay que ocuparnos y no de lo que no debemos. Y debería hablar de Neurona. Sí, y debería hablar de Calvente, y debería hablar de la caja B de Podemos. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza en el año que estamos, en el 2021? 80 años después casi ya de lo que ocurrió, de estar hablando de eso. Que se tiene que remontar hace 100 años, porque encima no le queda a nadie que rebatir, porque Pablo Iglesias ha abandonado absolutamente a todos los ancianos en las residencias. Entonces ya no le rebaten y saca argumentos de hace 100 años. Pues tenga usted cuidado, señor Monedero, porque mi madre tiene 95 años, tiene una memoria que te cagas y se lo sabe todo lo de la División Azul precisamente. Así que cuando quieras... Una memoria espectacular. A ver este lado. De todas formas, yo creo que estamos bajando muchísimo el nivel. Nosotros cuando atendemos a lo que hacen estos bufones, por el fondo Monedero, pues él mismo se coloca en la posición de bufón. Y el problema es que cuando te rodeas de payasos y de bufones, igual nos confundimos con ellos. Entonces, yo lo primero que diría es, este sujeto está consiguiendo su estrategia, y su estrategia son maestros en el lenguaje. Se habla de lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y cómo ellos quieren. Es la izquierda y tienen la hegemonía cultural. Manejan las redes sociales, tienen un montón de bots y tienen ejércitos de tuiteros, de blogueros que reproducen sus estupideces. Yo no perdería mucho tiempo, ¿por qué? Porque creo que hemos perdido el hilo real, y es que el 4 de mayo, que por cierto se convocan elecciones porque Ayuso no tenía otra. Recordemos que las elecciones... No, para ellos era mejor que lo hubiesen echado. No, cuidado, que la izquierda van a coger Madrid. Y Madrid es el único baluarte ya defensivo que tiene la sociedad española contra el gobierno nacional. Entonces, la clave es nacional. La clave electoral del 4M no es la Comunidad de Madrid, que sí, obviamente es unas elecciones autonómicas, pero tiene una clave nacional. Y yo lo que veo es que, si nos focalizamos luego en la ayusomanía, también insuflada por la propia izquierda, porque la ayusomanía está también generada por la propia izquierda, hay un riesgo claro, y es que Ayuso tendrá un muy buen resultado, nadie lo niega, 53, 58, 55, 51, lo que sea, pero posiblemente no vaya a conseguir el gobierno si Vox se desinfla y si Ciudadanos no llega al 5%. Entonces, lo razonable es que el PP, en sus graves errores, no cometa el error de atacar a Vox y al mismo tiempo a Ciudadanos, porque puede ser que obtenga un grandísimo resultado, Ayuso sea la ganadora, pero no gobierne Gabilondo con Más Madrid y con Podemos el día 5 de mayo. Y sí que le den los números. Y eso es el riesgo que realmente nos jugamos toda la sociedad española, porque detrás de Madrid, detrás del Palacio... de la sede de la Autonomía de Madrid, está realmente el único línea defensiva ante el gobierno nacional, que es realmente antinacional. Y no olvidemos que han puesto a Gabilondo por algo, que es para coger una serie de votos que podía venir de Ciudadanos. Y es que Edmundo Val, también habría aquí un factor clave, que es que Edmundo Val, nadie sabe muy bien si supera el umbral del 5% y se le asignan 6 o 7 diputados, ¿qué hará después? Es una incógnita. Y es más, esos 7 diputados es un mundo, porque puede ser que 3 o 4 sí que vayan con Gabilondo y luego 3 o 4 no. O sea, no sabemos. Entonces yo tampoco creo que el voto a Ciudadanos es jugar al azar otra vez. Pero va a haber gente que va a votar. Yo prefiero que salgan, porque es que si no consigue salir Ciudadanos, si no supera el 5%, lo más seguro es que
que Gabilondo sea el presidente de la Comunidad de Madrid. Pero la fiabilidad de Ciudadanos se ha demostrado que no vale para nada. Además, que la idiosincrasia del votante de Ciudadanos es muy diferente respecto a las diferentes comunidades. No es lo mismo el votante de Ciudadanos que había en Cataluña, por ejemplo, al votante de Ciudadanos que hay aquí en Madrid. O sea, en Cataluña no se ha ido ninguno al PP, es más, el PP ha perdido. Y en Madrid sí que es verdad que tiene una orientación, digamos, más a tender hacia PP o hacia Vox que en otros lugares. Y luego, haciendo un pequeño inciso a lo de Monedero, una máxima que es la de no desciendas al nivel de un imbécil porque ahí eso es lo que ganará por experiencia. Entonces, claro, ahí estoy completamente Yo lo que sí que apuntaría, Jacobo, es una cosa, o sea, respecto al papel de Vox, y aprovechando que tú estás ahí, yo diría, bueno, no sé si hay un mes para, digamos, maniobrar, porque es verdad que la tendencia, yo no creo que Tezanos, es verdad que cocina, pero es verdad que yo creo que hay una tendencia de bajada. Entonces, ¿cómo poder cambiar eso? Se me ocurre una propuesta, no sé si la estáis contemplando, decir ya mismo que solamente habrá investidura de Ayuso si luego hay consejeros de Vox en el Gobierno de la Autonomía de Madrid, dejarlo muy claro, y incluso señalar, como dijo Pablo Iglesias en su momento antes de formar gobierno, qué ministerios quería. Pues también Vox puede jugar a eso, porque decir, eso es apelar al voto útil del votante y fortalecer tus propias posiciones. Si va a ser una comparsa que luego Ayuso a ver si suma o no, decir, investidura va a haber con Ayuso, pero con consejeros. No habrá investidura si no hay consejeros de Vox en el Gobierno de Autonomía, y dejarlo muy claro, y así el votante de derechas que tenga dudas diga, bueno, pues sigue siendo útil votar a Vox. Psicológicamente creo que esa es la idea, y yo creo que es el momento adecuado para lanzarla. La utilidad de Vox es efectiva. Me voy al caso de una de las características que ha tenido Madrid, que ha sido la permisividad de la apertura de la hostelería. Fue una condición de Vox a la que, por cierto, Ciudadanos se negó, y Vox lo puso como condición a los presupuestos. O sea, la utilidad de Vox para que Ayuso en la Comunidad de Madrid haya sido el bastión de resistencia se resume en que Vox está a la sombra, y que Vox está a la sombra marcándole unas pautas, siendo leal a sus compromisos y siendo completamente útil. Ya tenía sentido antes, pero ahora yo creo que hay que clarificar, sobre todo porque en este mes de indefinición, y luego por lo que antes ha dicho Julio, es decir, ya sabemos cómo la tendencia del Partido Popular, y sobre todo en planteamientos más bien de índole ideológica, socioeducativa. Yo creo que cuanto antes se clarifique que no habrá investidura de Ayuso si la Consejería de Educación no pertenece a un consejero propuesto por Vox, tal cual, y se plantea ya mismo, y oye, de este mes, de aquí no me sacas. Es más, hasta economía se podría pedir. Y hasta no haber investidura de Ayuso sin estas dos consejerías. Lo del resto me da igual. A mí me da la sensación de que clarifica más el explicar que si Vox no lega el 5%, la otra no va a ganar en su vida. También eso, por supuesto. Eso por supuesto. Me parece que es más claro eso. Eso por supuesto. Lo que ha explicado antes Arturo, que le complementa con eso, me parece que es más claro. Es el punto, eso es la premisa, comprometerse a un nivel que entras en una batalla con el PP de que no acepta, que el otro y recordar que quien vota a Ayuso vota a Pablo Casado, que lo dejó... Pero eso no lo recordaría mucho, no fuera caso que la gente no... Bueno, meridianamente claro. Sí, sí, en vuestro caso sí. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo Casado y Santiago Abascal? Porque la diferencia entre Santiago Abascal y Rocío Monasterio es nula, no hay ningún tipo de diferencia. Es todo el mismo proyecto, el mismo movimiento, que es Vox. En el caso de Pablo Casado es clarísimamente diferente a las políticas de Ayuso, y que la gente, cuando vaya a votar a Ayuso, no se olvide que está votando a Pablo Casado. A las políticas reales. Las políticas reales y la eficiencia y la confrontación directa con el peor gobierno de la historia de la democracia, que es el que tenemos ahora. Y sí, hay uno, no sé si fue Iván o quién, que explicó muy bien una frase que a mí me ha parecido sensatísima, que es que gane Ayuso, perfecto, pero tiene que ser la Ayuso a la que apoya Vox y no la Ayuso a la que manda Casado, o a la que manda Génova. Eso yo creo que mucho votante vuestro que le gusta Ayuso entiende muy bien. Pero Josep María, pues es verdad, porque Ayuso es como Veleta, o sea, según quien mande va a ir a un lado a otro. Esa idea por la jerarquía de los partidos. Sí, esa idea que es evidente, es absoluta, que es lo que decía Arturo. ¿Quién gana si gana Ayuso? ¿Gana Casado? Nos guste o no. Sí. ¿Y quién manda? De la misma manera que podemos explicar que si gana Gabilondo, no va a mandar Gabilondo en Madrid. Efectivamente. Y Gabilondo puede decir que no subirá los impuestos, hoy lo ha vuelto, solo le ha faltado jurar de rodillas y flagelarse cogiendo su antigua profesión, para asegurar que no subirá impuestos. El único que va a gobernar. Lo ha vuelto a decir, pero ¿quién va a gobernar en Madrid?
No, pues va a gobernar Pedro Sánchez. Efectivamente. Porque el pobre Gabilondo va a durar lo que le digan. Y va a acabar con el último bastión de resistencia, de libertad, donde se están yendo... Eso creo que asusta a mucha gente. Claro. Pero, Mucha gente del PSOE. Dos temas, y ahora me voy a los datos de paro de la Comunidad de Madrid, pero tú has mencionado que el no cierre de la hostelería se está achacando a Ayuso. De hecho, muchos bares han iniciado una campaña con carteles de Ayuso en la puerta diciendo gracias por cuidarnos, y a mí me parece importante insistir en que es injusto que no tengan también una foto de Rocío Monasterio, porque como tú decías, Ciudadanos se empeñó y puso como condición cerrar la hostelería y siguió abierta gracias a Ayuso, sí, pero gracias a Vox. Totalmente. Y esto la gente no lo sabe. ¿Y por qué no lo saben? Porque ningún medio menos este se lo cuenta. Pero por una cuestión también, María, porque en el fondo la foto del gobierno y tener las consejerías es lo que te da la visibilidad, no las votaciones en la asamblea de Pascuas a Ramos, porque eso no sale en los telediarios. Lo que sale es el consejero hablando en la foto, inaugurando las cosas. Entonces, por eso yo creo que la única... Ni siquiera el consejero, no nos engañemos. Y ni siquiera el consejero. Porque de hecho siempre que ha habido coaliciones de gobiernos, al final el partido grande se ha comido al pequeño. O sea, bueno, Aguado forjó un conocimiento público y una reputación mientras fue vicepresidente de la Comunidad. Y puede haber acabado en bueno, sí, José María, pero lo que dice Pablo es absolutamente cierto. Vicepresidente, no consejero. Los partidos están para gobernar y la vocación de un partido político al final es gobernar, no apoyar a un gobernante. Entonces yo creo que al final aquí se clarificaría todo mejor para los votantes indecisos de centro-derecha. Nosotros vamos a darle investidura a Ayuso con consejeros de por medio por nuestra parte y se acabó. Y también me parece Usted va a apoyar importante... siempre, no puede salir a decir yo voy a apoyar siempre a Ayuso. Es que la política ya voto a Ayuso. No, pero y también me parece importante tienes que decir, recordar... yo voy a condicionar las políticas de Madrid para que se sigan bajando los impuestos. Pero es que las políticas sí las han condicionado, pero me parece también importante recordar que Vox se sacrificó entre comillas porque dejaron claro que lo que más les importaba no era tener cargos, porque Ciudadanos hizo un veto total y absoluto, se negó a sentarse. Pero esta vez cambia. Siquiera. Esta vez cambia y lo que Vox hizo fue impedir que entrasen en los gobiernos regionales los partidos de izquierda. Que también me gusta recordarlo de vez en cuando, porque parece que es que Vox pasó por ahí y dijo, no queremos nada. Y acabar con las subvenciones a los chiringuitos. No olvidemos que la izquierda tiene la fuerza que tiene porque tiene una penetración en las comunidades de vecinos, en los chiringuitos, en las ONGs, que no son tales, etcétera, etcétera, a base de subvenciones. ¿Y qué hizo en la primera fase, qué hacen los gobiernos del Partido Popular? Mantener todas esas subvenciones hasta que llegó Vox y les dijo, se ha terminado. No les aprobó el presupuesto si les dan las subvenciones a estos tíos. Pero no se han terminado. La cantidad de votos todas, pero han bajado. Bueno, pero han bajado. Es decir, sin la presión de Vox. Sí, estarían igual. Estarían igual o hubieran subido. Porque la manera de que la asociación más enemiga tuya no te toque las narices es pagarle más. Eso, acordaos, ¿por qué nace el Ministerio de Cultura en el mundo? Nace en Francia precisamente para eso. Para decir, para que no me toque las narices los actores, los cineastas y todo al gobierno, a pagar Ministerio de Cultura que vaya regando. Y no se dan cuenta que ese regar no tiene fin, porque cuando has dado 5 quieren 7. Bueno, leí el otro día que había entrado Vox en el gobierno murciano. Y yo dije, ¿va a entrar Vox en el gobierno murciano? Lo que han entrado son 3 tíos expulsados de Vox. Y además que han hecho los muy tarugos, porque hay que ser tarugo. Entras en el gobierno de López Miras, que tampoco es que sea un dechado de inteligencia, entras en el gobierno de López Miras y entras en la Consejería de Educación. O sea, ¿tú sabes lo que hay dentro de la Consejería de Educación? ¿Sabes de qué lado están los profesores habitualmente? ¿Sabes quiénes son? O sea, ¿sabes lo que te pueden hacer? Sabiendo que es un teórico Vox el que está en la Consejería de Educación, te la bloquean al día siguiente, te empiezan a hacer huelgas y en el resto del Ejecutivo se cachondean de ti y dicen, toma, no quería la Consejería de Educación, ahí la tienes. Que no sirve para casi nada, por cierto. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que ponernos a pensar un poco. Y en Madrid queremos una política como la que se está haciendo ahora, como la que está haciendo ahora Díaz Ayuso. Pues hay que mantener el voto de Vox y hay que incrementarlo. Hombre, eso no, vamos, pues eso es lo que hay que vender. Eso no cabe la menor duda. Eso tiene que llegar a la gente. Claro. Porque tienes razón tú, que el argumento de lo único que no, lo único no, pero la línea roja es que no gobierna la izquierda. Es decir, eso le está diciendo al PP, haga lo que quiera, que le van a votar, porque no van a preferir. Cada voto menos de Vox de los que ya tuvo, y yo además tengo la convicción de que los va a mejorar, también lo digo, y de que va a sacar mejores resultados. Pero cada voto menos de Vox es una posibilidad más que tiene la izquierda de gobernar. Y la gente lo tiene que saber. Eso hay que explicarlo. Totalmente. Yo creo que no va a superar. ¿Qué nos estamos jugando en Madrid? ¿El que no va a superar? Los votos que tuvo. Ya. Pues nos estamos jugando mucho, porque si atendemos a los datos del paro
y vemos los datos del paro nacional y los comparamos con los datos del paro de Madrid, comprobaríamos cómo Madrid por sí solo en algunos casos supone entre una quinta o una cuarta parte del volumen nacional. Quiere decir que cuando se nos vende la moto de que el paro ha bajado en 40.000 personas o 40 y tantas mil personas, una parte importante, 6.000, 7.000 trabajadores, pertenecen a Madrid. Cuando se dice que ha habido 60.000 o 70.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, que por cierto son gente que se incorpora al mercado laboral, que eso tampoco significa que estén trabajando mucho, que son las mentiras de siempre que hacen los gobiernos, pero también Madrid registra casi un tercio de ellos. ¿Eso qué está significando? Pues que Madrid está funcionando, que en Madrid tú vas a cenar un día como ayer a cualquier restaurante y poco a poco vas encontrando volúmenes de gente que no había antes, que Madrid es un motor económico que está tirando, que está logrando recaudar impuestos sin subirlos, no como otros, y que está logrando pues que o minimizando el número de negocios que están cerrando y que se están hundiendo. No como que ya que presumen tanto los de Valencia, no como en Valencia, que se está hundiendo la hostelería, por no decir ya está hundida, que están los hoteles cerrados a cal y canto y que el turismo está desapareciendo en masa. Eso muy a pesar del gobierno. Decías antes que el 9 de mayo dice el presidente que no quiere renovar el estado de alarma. Pues claro, pues esta Semana Santa se alarga todo el mundo. Si ya solamente multan al que pillan, porque aquí ya todo el mundo está harto de las... Yo no tengo tan claro que no lo vaya a renovar. Creo que no le conviene decirlo antes del 4 de mayo. Yo tampoco lo tengo claro, porque se han instaurado en el control absoluto de las personas, en hacer lo que les da la gana y no dar, explicación de ningún tipo. Sí, se han acostumbrado. Y esto es como las operaciones acordones, cuando vas a más lo coges enseguida, pero cuando quieres ir a menos no. Entonces, ahora lo de perder el poder, de mandar y de que se haga lo que te dé la gana, pudiendo hacer tú lo que te da la gana sin dar explicaciones a nadie, es muy difícil de soltar. Yo creo que estamos, no voy a hablar políticamente hablando, pero económicamente hablando, estamos instaurados ya en una dictadura absoluta en la que se abren y se cierran negocios casi a placer ya de los gobernantes de turno y se exprime al que no está a favor en todos los medios. Se están levantando más inspecciones que nunca, se está controlando más que nunca. En algunos casos se están estableciendo legislaciones absolutamente coercitivas sobre la libre empresa más que nunca. Y eso, a medio plazo, no nos queremos dar cuenta, lo que significa es la ruina. Y lo digo con la experiencia, no que pueda tener como experto en economía, no como abogado, no como gestor administrativo, sino como la que hay de conocer países del entorno sudamericano que han sufrido estas cosas. De ser familiar directo, por si alguien lo pone en duda, de venezolanos. Y por lo tanto, haber sufrido los problemas de Venezuela, de cómo se ha ido hundiendo un país que a nadie se le olvide, en los años 70 tenía el dólar a 4,30, que en los años 90 tenía el dólar a 102 y que ahora hemos perdido la cuenta de cuánto tiene el dólar, porque aunque dijéramos que lo tiene al trillón, tampoco valdría. País que con el gobierno bolivariano o comunista, o como lo quieran ustedes llamar, país que se hizo algo que yo no he visto en mi vida, que es devaluar el dólar. Y lo digo así, sí, a lo mejor los economistas dirán, qué barbaridad, sí, algo, porque la devaluación al final, en la práctica, para el de la calle, para que nos entendamos, porque luego hablamos de devaluaciones, es algo que te vale X, al año siguiente te vale X más. Vamos a hablarlo así desde el punto de vista de la calle. Eso muchas veces hay que dolarizarlo. Si, por ejemplo, nosotros el billete de avión a Nueva York lo dolarizamos, hace 40 años un billete a Nueva York costaba $1.000. ¿Y ahora cuánto cuesta? $1.000. Por lo tanto, la devaluación que ha habido en esos términos, digamos que se ha podido compensar con el viaje. Ustedes en Venezuela, para cruzar el puente del aeropuerto a Caracas, el puente que había, de un año para otro, costaba 5 veces más, pero costaba 5 veces más en dólares. Eso es devaluar el dólar. Eso lo que hace es exprimir a la población, porque al final, bueno, que la moneda que le dan a la imprenta, como decían estos señores de Podemos, para que haya más dinero y así poder seguir manteniendo el gasto, lo único que hace es devaluar una moneda y la devalúa o la desvaloriza frente a monedas patrones como pueden ser... El dólar no puede dar muchos ejemplos, Hemos pero hasta ahora los incrementado en 2,5 billones de dólares en billetes. Pero hasta ahora el dólar, a lo largo de muchos años, a lo largo de toda una vida, ha conseguido demostrar
que es una moneda fuerte, que es una moneda potente. En algún momento tiene que fallar o algunas cosas tiene que hacer. Pero es que nosotros no llevamos haciendo eso toda la vida. No. O sea, todo lo contrario, cuando la peseta íbamos a la baja y ahora con el euro porque nos mantiene el Banco Central Europeo, porque si dependiera desde luego del gobierno nacional no estaríamos con el euro como estamos. Además, lo grave, aparte de la política monetaria, Fernando, perdona que te corte, también el tema es la incapacidad que tiene la economía española para crear empleo. Es decir, es que es un problema también de innovación, de ciencia, de tecnología. Aparte de que, evidentemente, el dinero se ha estado mal utilizando, esas inyecciones monetarias artificiales del Banco Central Europeo, hay que recordar que quien nos compra la deuda principalmente es el Banco Central Europeo. Es decir, quien nos está sosteniendo todo este chiringuito es el Banco Central Europeo, mientras quieran los alemanes, porque el Bundesbank es el principal aportante del Banco Central Europeo. De hecho, mira, nosotros no podemos devaluar la moneda porque es competencia europea, pero sí podemos adquirir déficit público. ¿Y qué déficit público teníamos hace 30 años y qué déficit público tenemos ahora? Insisto, estamos en el 120 y en los años 70 estábamos en el 40, que vale, que no algo, pero hemos pasado del 70-80, que era un razonable hace 15 años, al doble casi. Es que lo que nadie entiende en Europa, claro, aquí en España nos hemos habituado a que nos venga el gobierno ayer diciendo no, hay un 16% de tasa de desempleo y como que hasta es bueno el dato. Pero vamos a ver, por favor. Que es mentira. Que es mentira, que luego hay que desmaquillarlo, que luego lo desmaquillamos, por supuesto. 7 millones, nos vamos es que incluso el dato más positivo del gobierno es el doble de la media europea, que es un escandalazo. Es que estamos peor que Rumanía, que Grecia, totalmente. que los Entonces, peores. ahí la cuestión es que la estructura económica de España, basado en sector terciario, sector servicios, que genera poco valor añadido, aunque es la industria turística ha sido tan importante en España, pero no tenemos una industria fuerte, la hemos desmantelado por nuestro ingreso en el año 86 en la Unión Europea. El problema es que España no genera empleo de calidad, duradero y con buenas remuneraciones y con unas bases de cotización pues muy escasas. Entonces, y luego el desmaquillaje. Hombre, vamos a ver, dice, no, hay casi 4 millones de desempleados, pero tú añades el 1,7 millones en ERTE, más el casi medio millón de autónomos que están pagando la cuota pero están sin actividad real, y es que te vas casi a 6 millones o más, superas casi 6 millones de gente que realmente no está produciendo. Esa es la realidad absoluta. Y luego, cuidado, hay un dato que nadie habla, generalmente se opaca cuando se hablan de estadísticas, que son los subempleados, es decir, aquellas personas que están trabajando a tiempo parcial, pero ellos quisieran trabajar a jornada completa, es decir, están desempleados parcialmente. Lo que pasa es que te lo computan como empleados, pero en el fondo no estás trabajando al 100% de tu Y añade algo que no has añadido, que es la sobrecontratación. La sobrecontratación, porque hay dos sectores, pluriempleados hay también. dos sectores importantes, que es educación y sanidad, que en estos momentos la administración pública está sobrecontratando como consecuencia de la pandemia y también, digamos, que de una forma de minimizar o intentar minimizar los datos económicos del paro, y que podemos estar hablando de 100 y pico mil o 200.000 personas. Señores, que en cuanto esto se solucione, los van a solventar de una patada. Y añadiría otro dato más. En los últimos años, ¿cómo se ha ido maquillando también las cifras del paro? Abriendo plazas, convocatorias de oposiciones públicas, que ya no es un tema de la pandemia, simplemente contrataciones express, sino directamente plazas de funcionarios que no se justifican de acuerdo a la estructura económica de España y que, sin embargo, es un coste ya a 30, 40 años vista de todo lo que es la vida laboral de ese funcionario. Es decir, cuya productividad muchas veces no es pareja a esa misma función dentro del sector privado. Es decir, bueno, hay mucha tela que cortar cuando hablamos de cifras de empleo. Yo, por continuar ahí, creo que también es un problema endémico que tiene España. O sea, cuando las cosas han ido bien en España, hemos tenido un paro disparado y el que es preocupante, que es algo además que todos los gobiernos han dejado esto de lado, han ido escurriendo el bulto. Pero el dato más grave, yo creo, aparte de que ya es grave de por sí, un 16% de empleo, es que el 40% de los jóvenes no tienen empleo. O sea, casi la mitad, casi 1 de cada 2 jóvenes no tiene empleo y pierden la esperanza de tenerlo. Y esto es lo que es realmente preocupante cuando decimos, no, hay que invertir en I+D, hay que invertir en la formación de los nuestros. Si la formación la tenemos, si tenemos los mejores médicos del mundo, los mejores científicos del mundo y tal, pero luego no tenemos una capacidad porque se ha desindustrializado España y un médico cuando acaba la carrera se tiene que ir fuera, un investigador se tiene que ir fuera, no les damos la oportunidad para quedarse en España porque pues se dedican los recursos
A otra serie de chorradas. Estamos formando... 700.000 euros para la vacuna española del coronavirus, 53 millones a Plus. Estamos haciendo 450 para el Ministerio lejos de copiar a los países, lejos de que nos copien los países sudamericanos, los estamos copiando. Somos como Venezuela, que tienen la mayor reserva petrolífera del mundo, es el más segundo sol, país más el rico más en acuífero, recursos todo, del pero tienen mundo. la mayor nido de corrupción y de políticos corruptos del mundo. A nosotros nos está pasando lo con el mismo. tema de la Teníamos el turismo, teníamos las playas, tenemos el sol, tenemos la ciudadanía española, tenemos la comida española, tenemos el carácter, la forma de ser de los latinos, lo tenemos todo, pero tenemos los peores políticos. Y solo con eso nos estamos llevando por delante. Y digo los peores políticos en términos absolutamente generales. El que quiera que se ofenda y el que no también. Pero yo desde luego me ofendería más si estuviera en los gobiernos, evidentemente. Oye, Castilla y León ha anunciado ahora mismo que suspende la vacunación con AstraZeneca. Sí. Deben estar muy tranquilos en el resto de comunidades autónomas mientras van pinchando AstraZeneca. Yo no estaría nada tranquilo porque es que flipo con las eso, noticias, solo salen noticias de AstraZeneca y malas. Están esperando Querían cambiar el nombre. El informe de la... esta semana. No, sí, de la Agencia Europea del Medicamento. Que se reúnen hoy. Esta tarde parece que van a hacer. Pero no tienen por qué elaborar el informe hoy, sino a lo largo de la semana. Pues, además, eso ha sido muy criticado, eso de Castilla y León, porque los grandes comentaristas dicen, hombre, van a dejar mucha gente sin vacunar, porque tienen, o sea, si no tuvieran, pero tienen, con lo cual un tercio de lo que tienen es esta, la van a paralizar y se les va a morir gente por hacer eso. Esa es la crítica. Y aparte, la confusión que genera. Lo que es seguro es que cualquiera sabe. No, y aparte que vamos a ver que cuando salió lo de AstraZeneca que podía causar trombos, salieron 6 o 7 países de golpe en pocos días cancelando las vacunaciones de AstraZeneca. Y en España, curiosamente, aquí va en función de la autonomía. O sea, ¿qué chiste es esto? ¿Qué estado autonómico es este en el que las consejerías de Sanidad tienen la competencia de vetar un determinado fármaco? Es que es un chiste. Yo digo, volviendo al principio de cuando yo llegué a este plató, y no podíamos, aunque me lo critiquen, sacar cada uno nuestros 10 euritos, que seguro que es por menos, y comprarnos la vacuna y ponernos la que nosotros queramos. Yo le invito. Yo saco 20 euros que los tengo en el bolsillo y yo le invito a una de vacuna. Yo todavía no me voy a vacunar porque no quiero ser un beneficiado de ningún No, si yo le invito a comprarla. Prioridad. No a que se ponga la que le diga al gobierno. Yo por ahora tengo muchos anticuerpos, incluso los estoy enviando por Telegram, si alguien los quiere, para compartirlos. He subido a Telegram cosas interesantes, por cierto, esta mañana, María. Estamos ahí peleando por llegar ya a los 40.000 suscriptores. Está usted flojito, sí. Para tener una comunidad, flojito. 39.280, desde que no le hago yo retos a usted y no vengo, no sube. Falta una apuesta de Santiago. Tienen ustedes un artículo de Houellebecq sobre el tema de la eutanasia. Houellebecq es uno de los grandes intelectuales franceses que publicó ayer en Le Figaro, que lo hemos traducido y lo tienen ahí en un resumen, yo creo que extraordinario. Tienen ustedes esta cosa de Biden, que no ha querido hablar con el líder chino acerca de desde dónde procede el virus, que no quiere saber nada. La verdad es que aunque se lo hubieran dicho Biden, probablemente no se hubiera enterado. acordaría. Y además tienen 2 fotografías que he hecho yo mismo esta mañana en la plaza de Cibeles, yo creo que eran, de unos chinos pues que están con unas pancartas. Luego las enseñamos antes de terminar el programa. Sí, están diciendo que no al Partido Comunista Chino, no al virus. Don Julio, yo le voy a hacer una cosa. Usted tiene 39.280 suscriptores. Sí, yo esta vez no voy a hacer ninguna apuesta para usted porque luego las gana y se las queda. Yo se la hago para sus oyentes. ¿Se acuerdan que ya no me quedan esos hasta corbatas de la bandera de España? Sí. Yo estoy dispuesto a traerle 30 o 40 para sus amigos o sus suscriptores, si usted me dice una cifra en virtud de la cual es capaz de llegar. ¿Para cuándo? No, yo creo que los 40.000 los tenemos que conseguir. Antes del domingo. Esta semana. ¿Antes de? Esta semana, sí, antes del domingo. Sí, voy a ser bueno, le doy 2 semanas. O sea, para este viernes próximo. No, sí, es un problema, fíjate, lo de Telegram es un problema de que la gente no tiene descargada la aplicación. Entonces, en la medida en que se van descargando la aplicación, luego entran en Julio Ariza. Y Julio Arizas hay 7. Les aparecen 7, no saben en cuál apretar. Bueno, ustedes tienen que buscar ese Julio Ariza, ponga Julio Ariza el Toro, que debajo ponga 39.000 suscriptores, porque si pone 150 suscriptores no somos nosotros. María, entonces hay que animar a la gente a que 40.000 para el día 15. ¿Cómo de ver? Yo creo que antes. Que nuestros espectadores se pican. Yo creo que antes vamos a llegar. ¿Y las corbatas qué hacemos con ellas? ¿Las sorteamos entre todos los seguidores de Telegram? Sujeta corbatas de la bandera de España. Yo miro a la cámara directa. ¿Cuál es la cámara? Aquella. Yo miro a la cámara directa.
Señora Ariza, les va a regalar a ustedes 40 pines de la bandera de España, a los amigos del Toro, los va a regalar usted, no yo, ¿eh? Sí. Sí, llega a 40.000 antes del hombre, que domingo. llegaremos antes del domingo. Que has hecho esta mañana. Sí, vamos a verla. Una cosa, 60 pines si es antes del domingo. 60 pines, nada menos. Y esa Bueno, corbatas. pues aquí lo estamos viendo. Ahí no se ve estaban, muy sí, bien. los hombres estaban allí pues con una paciencia oriental, puestos ahí quietecitos, y lo que están diciendo es algo que deberíamos estar diciendo todos los países occidentales, que deberían hoy, teníamos que haber amanecido explicando que siguen en la cárcel en Bolivia, en la cárcel, los que fueron la Janine, que fue la presidenta durante un tiempo de ese país, tratando de salvar al país de los corruptos alrededor de Evo Morales, de aquellos que estaban ya acusados de corrupción de menores, de todo tipo de flagrantes violaciones de los derechos humanos. Bueno, pues esos se han hecho de nuevo con el poder, y el mundo occidental, todo lo que es el foro de lo que sería el Foro de Madrid, la Unión Europea, los Estados Unidos, están permitiendo que se estén en este momento conculcando los derechos individuales, las libertades fundamentales de personas dignas y decentes. Y todo el mundo está callado, como estamos callados con Nicaragua, como estamos callados con Cuba, como estamos callados con China. Porque nos interesa, porque no queremos llevarnos mal, porque la economía manda sobre tiene una prelación clarísima y una prioridad respecto a la defensa de los derechos humanos. Bueno, así somos y así nos va, claro, luego nos quejamos. Hemos perdido todos nuestros puestos de trabajo, hemos perdido nuestras libertades, se los hemos pasado a los chinos y bueno, y encima nos envían un virus como premio. Bueno, pues por lo menos que haya alguien que lo diga, aunque sean 2 personas en la plaza de Cibeles, pobrecitos, diciendo basta del virus del Partido Comunista Chino. Me han recordado las fotos que nos envió el otro día Víctor González de los venezolanos en Colombia con carteles de aprendan de nosotros. Estamos igual, ¿no? Es decir, aquí ha llegado Leopoldo López, lo trajeron en una operación rarísima. Y Leopoldo López ha desaparecido. Yo le pido a Leopoldo López, por favor, que nos diga algo, a ver si quiere venir aquí a contarnos en qué está y qué están haciendo, por lo menos. Y luego, claro, el nivel de desinformación que tenemos en la prensa respecto a las cosas importantes que están ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es imposible leer nada de lo que está pasando en la frontera de Texas con México, que es un escandalazo terrible debido a una política más suicida todavía que la de Pedro Sánchez con los efectos llamada a los inmigrantes ilegales. O sea, lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, créanme, sigan el Telegram de Julio Ariza el Toro porque van a tener una información puntual sobre eso, que es un escandalazo. Lo que está pasando en Georgia y con la PUNA, con la Liga de Béisbol Profesional, que es otro escándalo alucinante. Se le ha olvidado decir usted, señora Ariza, puntual y continua. Porque no para. Dicen que yo no paro un minuto. Yo el que le voy a teclear, porque alguien tiene que escribir su Telegram. Porque a mí no me da tiempo a leerlo. Pero le veo a usted darle al dedo todo el rato y digo, no, si es él. Lo que pasa es que créame que el Telegram lo alimento yo solo. Me dedico, una parte de mi trabajo es que ese Telegram tenga muy buena información. Lo que está. Esa información que no se puede leer en ningún sitio, pero que es mucho más relevante que la que ustedes pueden leer. Yo, tener un canal en Telegram para contarles lo que dice en Portada del País, El Mundo, el ABC, sinceramente. Que sepan los oyentes vale que somos aquí testigos, que cada vez que la cámara deja enchufarle, como ahora, enseguida se pone con el dedo a darle al móvil. A ver, yo tendríamos que retar un día, sobornar a los del cuartito ese para que cada vez que vean que deja hablar, como hace así, pum, se gira, le da y vuelve a levantar la cabeza para que no le pillemos. Bueno, no dejen de seguirlo, por favor. Queremos llegar a 40.000 antes del domingo para ser muchos, bien informados. Queremos regalar los sujetacorbatas. Y también queremos regalar los sujetacorbatas, claro que sí. Volviendo al asunto del paro, ayer le preguntaban a Yolanda Díaz por ese dato que se publicó, entre 70.000 y 80.000 personas parece ser que podrían quedarse sin cobrar sus prestaciones este mes por el hackeo de la web del SEPE que duró más de 2 semanas. Ella lo negaba categóricamente, ahora Fernando ya la desmiente si es necesario. Aprovecho esta pregunta para decir que no es cierto y además los propios sindicatos han salido hoy diciendo que esto no es cierto y desde luego, por favor, transmitamos tranquilidad, todo va a pagarse como todos los meses. Hombre, los sindicatos que este año van a ver crecer sus subvenciones un 53% gracias a este gobierno, a lo mejor no son la fuente más fiable. Pero, Fernando, yo me pregunto cómo puede ser que los que no se han podido apuntar al quedarse sin trabajo porque la web estaba caída, no han hecho sus gestiones, vayan a cobrar. Es a lo que yo iba al sí y al no. Vamos a ver, los que estaban cobrando no se van a quedar sin cobrar, claro. Pero mire usted,
Los nuevos, los que se han ido al paro, no van a cobrar, señora ministra. Pero no van a cobrar porque no están apuntados, entre otras cosas porque algunos ni les han recibido todavía para apuntarse. Entonces no diga usted pero más allá de eso, Fernando, es que no mienta. Además de problemas técnicos y organizativos y administrativos, es que no hay dinero. Vamos a ver, es que el dinero del SEPE indirectamente viene de Europa, del SURE, del programa SURE. Y el programa SURE tiene un límite ya cuantitativo y España ya pues va a completar ya la asignación correspondiente por la pandemia. Y bueno, ahí los ERTES, o sea, hay que decir la verdad, los ERTES es un sistema que estaba previsto en la reforma laboral y tenía un sentido temporal y además es una medida pues sectorial, no está pensado para un problema estructural de la economía, para aguantar 1,5 millones de empleados en situación de ERTE, no está pensado para eso, entonces no hay dinero, que lo digan claramente, no hay dinero y además los fondos europeos siguen sin venir. Llevamos pues 8 meses hablando mucho de los fondos de recuperación, Next Generation, etcétera. La verdad es que no ha llegado ni un céntimo. Y eso se supone que tenía que reactivar la economía para absorber el desempleo real causado. Entonces, hay muchos problemas aquí. De los fondos de Generation, yo quiero hacer ya un llamamiento a las comunidades autónomas. Además, empiecen a adelantar dinero, por favor. Hay miles de empresas que están muy mal, hay miles de empresas que están a punto de cerrar, hay miles de empresas que no van a llegar al verano. ¿Dinero cómo? Y de alguna forma, saquen subvenciones directas también algo. Lo que sí que es cierto es que como no llegue financiación a la pequeña empresa, Fernando, esto ya más grave la situación, es mucho más grave. Es que no hay dinero en la pequeña empresa ya para funcionar, para llegar a fin de mes, no van a llegar a verano. El Estado no puede anticipar porque precisamente ha imputado como ingreso 36.000 millones en concepto de unos fondos que no llegan. Entonces, la cuestión es que eso pues se puede quizá vía crédito sí que se puede otorgar, pero luego eso irá a déficit. Si no llega y concluye el 2021 sin esos importes recibidos de Europa, eso va a ser directamente déficit y deuda. Pero ¿cuáles son las condiciones que va a imponer? ¿Cuáles las condiciones que va a imponer Europa para que lleguen esos fondos y que se puedan repartir? Eso es otra historia. Es que, claro, es que aquí decimos, te voy a dar 500 euros, o al señor Ariza ya ha dicho que le voy a regalar un montón de sujetacorbatas. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué condiciones les voy a poner? Pues yo sí le he puesto una condición, llegar a 40.000 suscriptores, pero aquí todavía está todo pendiente. Y aquí hemos lanzado primero, como siempre, el bulo de la noticia, hemos lanzado la medida populista y nos pasará como con el ingreso mínimo vital, se nos va a convertir en impopular, porque luego no va a llegar el dinero, las empresas van a cerrar por ese poquito margen, que es ese poquito dinero que les podía haber llegado, que era el empujón definitivo para llegar al verano, para pasar el verano, pero como aquí todo va a seguir igual y como los que chupan del erario público siguen cobrando, todo va a seguir igual hasta que en las cuentas corrientes de una mayoría social, que pueden ser 5, 8, 10 millones españoles, ya no haya dinero. Entonces, en ese momento, que puede ser después del verano, octubre o primavera del próximo año, en ese momento que haga crash, entonces las calles de alguna forma lucirán diferente a lo que estamos. Yo sigo pendiente de tu amigo Roberto Calvet, que era Roberto Calvet, ¿no? Enrique Calvet, que dijo que caería el gobierno porque Europa le obligaría a caer. Lo tengo aquí grabado. Supongo que hablaba de Italia. Sí, porque efectivamente, porque el gobierno español... Sí, pero bueno, le hicimos una apuesta. Te recuerdo que la comida la vas a pagar tú. Pero yo os hago una pregunta, que los ERTE al Estado le cuestan más caros que el paro. Sí. Ahora mismo sí. Porque el paro es muy tasado, o sea, son X y a esta altura por cabeza, y los ERTEs es un X% del sueldo. Y a esta altura, teniendo en cuenta que muchos van después... los ERTE ingresan. Claro, con los ERTE ingresan una parte, y a estas alturas les va a salir mucho más caro que la ayuda directa. Bueno, nos quedan pocos minutos y tenemos que mencionar dos asuntos económicos más. Por un lado, hoy comienza la campaña de la renta. Que sepan ustedes que los inspectores de Hacienda van a cobrar bonus por fastidiarnos a todos los españoles. Eso por un lado. Y por otro tenemos que hablar... Eso en Estados Unidos sería un delito. Es decir, sería simplemente imposible que haya un inspector, un trabajador, un funcionario público que cobre un bonus en función de lo que recaude a un pobre ciudadano. Eso sería un delito y aquí está bien visto y a mí me parece una cosa disparatada, completamente disparatada, el segundo asunto, de la que el señor Montoro no es ajeno. ¿Su padre? El segundo asunto es el destape salarial. Ay, qué susto.
Efectivamente, sí, es que... Del desmaquillaje al destape. Se llama destape salarial. Pero lo ha llamado así el gobierno, Sí. Yo no sé quién lo ha bautizado con la palabra destape salarial. Será Ábalos. Pero efectivamente, recordar a todos que el decreto 902/2020 ya entra en vigor, que todas, grandes y pequeñas, las empresas tienen que sacar sus índices de diferencia en tema de igualdad, en tema de salarios entre el hombre y la mujer, digo todas, que esto va a ser un auténtico desastre porque la forma que está redactado se ha hecho, la pyme que no tiene capacidad para hacer todas estas cosas, al final va a tirar de los programas que hay en el mercado de nóminas, que tienen unos estándares, pero que no va a reflejar, porque debería, entre otras cosas, reflejarse en condiciones, porque es la brecha, etcétera, que hay que superar esa brecha salarial, por supuesto, entre hombre y mujer, que los salarios tienen que ser iguales y que nadie debe cobrar diferente por función del sexo. Lo decimos con voz muy alta, señora Ariza, en esta televisión, para que no nos acusen de lo que no tienen que acusarnos, pero que es un despropósito la forma que está hecha y, sobre todo, para la pequeña empresa, para aquella que tiene menos de 50 trabajadores, incluso que no tiene representantes sindicales y que se va a ver obligada a informar de unos datos que ni siquiera sabe cómo ni de qué forma ni nada, sino que se va a limitar al final a darle una tecla y a que se le haga el programa de nóminas que tiene cada uno contratado o comprado de una forma estandarizada y que dará los resultados que tenga que dar y que van a desvirtuar por completo la realidad. Entre otras cosas porque este gobierno de nuevo ha vuelto a hacer una mamarrachada, y es que lo que es competencia de la Inspección de Trabajo se lo trasladan de nuevo al empresario, tal vez con finalidad de luego sancionarle, porque las sanciones son brutales, pero brutales lo que puede haber de sanciones hasta 187.000 euros, 187.000 euros por hacer mal el tema de arreglar el tema de la brecha salarial, cuando esto era mucho más fácil haber contratado o haber puesto más gente al frente de la Inspección de Trabajo, una campaña divulgativa, una campaña de culturización, una campaña de concienciación y de información, como se ha hecho con la prevención de riesgos laborales, como se ha hecho la LPD, como se ha hecho otras cosas, en virtud de cual, se citan las empresas, se comprueban y se ven por parte de un especialista que está en la Inspección de Trabajo, funcionario público, lo que hay, se hacen las recomendaciones y se dan las fechas a los empresarios para solucionar esas brechas salariales, si es que las hay, en el que las tenga. Pero no, se ha trasladado todo al empresario, sin tener en cuenta, como de costumbre en este país, que el 94% de las empresas en este país son micropymes, que son muchos millones de empresas, que no tienen o no tenemos capacidad para hacer este trabajo, que es muy técnico, muy de conocimiento y que además es muy difícil ahí establecer cuál es o dónde está la brecha, porque la micropyme tiene 1 o 2 trabajadores. Y claro, si un señor tiene 15 años de antigüedad frente a otro señor o frente a otra señora, eso no es brecha salarial, es una antigüedad de 15 años. Si uno realiza un trabajo más especializado que el otro en una micropyme, que luego las categorías son las mismas, eso no es brecha salarial, es un cierto conocimiento. Don Fernando, está claro, pero dígame una cosa, que han hablado de los sindicatos. ¿Usted puede decirnos, que nos lo pueda preparar alguien, cuál es el número de liberados sindicales que hay en España? Sí, está ahora mismo. No Primera pregunta. Decir, pero está. Segunda pregunta. ¿Por qué, si los sindicatos reciben subvenciones públicas, necesitan tener además liberados sindicales? ¿Cuánto suma el coste para el Estado de esos liberados sindicales? Bueno, vamos a hacérselo. A ver si podemos también ya dar alguna idea. Y luego, los liberados sindicales de la sanidad madrileña o de la educación en Eso Madrid, no ha trabajado. ¿han renunciado ya a su liberación y se han puesto a trabajar para cubrir a tanta gente que ha estado de baja por el COVID, que ha hecho un esfuerzo extraordinario, sobre todo en los temas sanitarios, en los hospitales? ¿Los liberados sindicales han sido capaces de renunciar a su estatus de privilegio, en virtud del cual cobran sin ir a trabajar? Los sindicatos de Madrid, en la sanidad, lo que han pedido es que se contrate a más sanitarios. Vale, y segunda cosa, que deben leer en Rebelión en la Granja, si quieren estar bien informados, es nuestro periódico de cabecera, que se elabora en esta casa, y en Rebelión en la Granja en ese momento pueden leer que Alberto Garzón, el ministro comunista del Gobierno, y ha renovado durante estos meses 12 licencias de empresas que tienen su sede en Malta, de juego. El ministro comunista del Gobierno ha renovado 12 licencias. Han conseguido durante este periodo prácticamente multiplicar por 2 el número de cuentas abiertas, sobre todo de gente joven que están jugando. Es
decir, que están sometiéndose a un posible adicción al juego, y eso lo ha hecho el señor Garzón, que parece que está en el gobierno, desde mi punto de vista. Perdone, ¿puedo añadir? Sí. Empresas que están en un paraíso fiscal. Malta. Y sin embargo bien se ocupan de legislar rápidamente que las micropymes no pueden estar en un paraíso fiscal, que todavía sigo sin saber qué micropyme hay en un paraíso fiscal, para poder tener aplazamientos o para poder gozar. Bueno, pues todas esas empresas de juego que están sometiendo a la juventud española a una enorme tensión han sido renovadas ya en... Pues podrían haber puesto, Garzón, podrían poner una clausulita que diga, como decían para las pymes en todo el tema de las aplazaciones de subvenciones, no está radicado en un... Y ya está, y ya con eso... Seguiremos con el asunto del juego, saben que nos interesa especialmente en la redacción abierta. Jacobo y Pablo, 30 segundos porque estamos fuera de tiempo. Muy rápido. Yo, yendo al primero de los temas, del afán confiscatorio que tiene el gobierno, voy a poner un ejemplo muy rápido. Si uno reside en Madrid y está yendo por Galicia con el coche y se salta la velocidad de un radar, automáticamente le llega la multa, no hay ningún tipo de traba, no hay ningún tipo de problema. La multa le va a llegar a casa. Ahora, si usted está con el coche por Galicia y tiene un accidente o tiene un problema que le duele la pierna o lo que sea, ahí irse a la Seguridad Social a curarse ya es un cataclismo. Ya los informes no están cruzados. Una persona que sea a lo mejor alérgica a la penicilina tiene que llevar un carné y no está documentado en los sistemas informáticos. Entonces, ahí está cuál es la prioridad del gobierno y cuál es la despreocupación. Y respecto a lo otro, parece mentira que el gobierno ponga palos en la rueda, pues con todo de las trabas burocráticas, con todo lo que comentabas tú, Fernando, pues lo de la brecha salarial, lo de que hay que hacer informes y demás. El gobierno se ha dedicado única y exclusivamente a poner más trabas y a no dejar, no solo a no dejar trabajar, sino encima a poner más trabas burocráticas a la hora de cobrar los ERTEs, de las condiciones para los créditos ICOs, para todo eso a la micropyme y a las pymes y al trabajador les han puesto en un brete, pero única y exclusivamente porque en el gobierno no hay nadie que haya trabajado en la realidad que viven millones de españoles. Con esto pues, totalmente de acuerdo. Soy un bizcocho, hasta mañana no lo sé. Casi, pero no. Fernando, Pablo, Jacobo, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Seguimos con estos asuntos y más la semana que viene. Nosotros ahora hacemos una pausa y a la vuelta no se vayan porque tenemos a Edgar Martín, que vamos a hablar de música, y a partir de las 2 recuerden toda la información oye, del día. aquí no nos vamos hasta las 2:30 hoy, ¿eh? Lo estoy diciendo. Y a las 2, Cristina Ramos con toda la información. Sobre todo, que nos llamen durante, aunque sea en esta pausa, para conseguir los libros de Ana Catalina Emmerich, para que les podamos enviar gratuitamente el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, y además les enviamos este bolígrafo luminoso que les servirá para chulearse de que ustedes son parte de los amigos del Toro TV. En 4 minutos hablamos del club. Hasta ahora.